sumamente chequeada para todos los que están a favor del fact-checking. Le cerramos la puerta de la radio para que no se nos escape porque hoy llegó temprano y así que lo vamos a aprovechar y vamos a sacar todo el jugo posible. ¿De quién estoy hablando? De Juan Manuel Negri, director de Diputados Bonaerenses. Juan Manuel, muy buenos días, bienvenido a Nada que Decir. Muy buenos días, fuente recontra chequeada, eso sí o sí, indiscutible no sé, pero sí chequeada. O sea que en el periodismo decimos si lo pudimos confirmar a través de 3 fuentes, tiene carácter de por lo menos una verdad transitoria, ¿no? Tal cual. Siempre todo lo que llega a esta mesa está chequeado por lo menos por 3 o 4 fuentes seguro. Qué ruido que hicimos, estuvimos hablando con Omar Plaini y le contamos de esta nota que salió en Diputados Bonaerenses sobre esta empresa que empieza con R y termina con API, yo por lo menos no la voy a nombrar, ¿no? Que le pagó un bono de 10 lucas a cada trabajador para que vayan a manifestarse afuera de la legislatura. Absolutamente, e incluso mucha gente en la legislatura se sorprendió con la noticia, no, obviamente, había sospecha de que había habido este lobby empresarial, incluso nosotros lo teníamos chequeado, que hubo llamadas insistentes a legisladores, asesores esos días. Es lógico, ¿no? Pasa con estos proyectos de envergadura y que tocan intereses y que en este caso lo hablábamos la semana pasada, 50.000 trabajadores, es de relevancia. Ocurre siempre, pero no quedan asentados los mecanismos a través de los cuales, bueno, nosotros ahí lo pudimos confirmar y chequear, y bueno, esta información, digamos, es lo que ocurrió, ¿no? Le pagaron 10 lucas por empleado para que se movilicen a la legislatura bonaerense. Creo que algunos los movilizaron en transporte, los que iban en micro cobraban más. Después, bueno, no lo publicamos porque no teníamos la comprobación, pero eso es lo que nos dijeron, que incluso a los que viajaban en colectivo les pagaban un poco más. Y este proyecto que por lo menos, no sé qué les dijo Plaini a ustedes en relación a cómo va a avanzar. Yo lo que tengo son las declaraciones del titular de bancada de la Cámara de Diputados, César Valicenti, hombre de la Cámpora, jefe de bloque de los diputados del Frente de Todos a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires, que dijo que esta semana iba a arrancar la ronda esa de conversaciones en torno al proyecto, que recordemos lo que hace es crear un registro único de trabajadores de las apps de transporte, de las apps de delivery en la provincia de Buenos Aires. Saber cuántos efectivamente trabajadores son, saber qué vehículos utilizan, en qué condiciones están. Eso son los lineamientos centrales del proyecto de ley que se está debatiendo, que generó ruido, generó polémica en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Lo que dijo Valicenti es que se iba a comenzar a tratar en esa mesa donde se van a sentar trabajadores sindicalizados, trabajadores no sindicalizados, empresarios y las fuerzas políticas, es decir, los diferentes legisladores, se iban a sentar en esa mesa, y Valicenti nos confirmó a finales de la semana pasada que iba a ser esta semana en la que comience a ocurrir eso, ¿no? De sentar a todas las partes, empezar a dialogar. Y otra confirmación que dejó el titular de bancada del Frente de Todos a nivel bonaerense es que el proyecto está abierto a modificaciones. Dijo, bueno, cualquier proyecto legislativo, es casi una obviedad, está abierto a modificaciones. Lo cierto es que en este caso están sentando una mesa a diferentes partes, y yo te siento a vos, Marco, en una mesa, lo siento a Carlito, lo siento a Lautaro, y hablamos de un tema, es para escuchar y recoger sus opiniones, ¿no? Se supone que sea así. Igual así. Hay algo que llama mucho la atención, que este proyecto de ley, que tiene media sanción, fue votado por unanimidad en el Senado. Absolutamente. Cuando viene del Senado, normalmente a veces se junta la bicameral informalmente para ir adelantando temas, pero esto fue sorprendente, ¿no? A mi criterio es algo muy sorpresivo, porque venía ya con el apoyo de Juntos por el Cambio del Senado. Y bueno, aparentemente algo surgió en el medio que no sabemos todavía, intuimos, pero no sabemos, que está relacionada a la empresa, ¿no? Bueno, postura que le han achacado los senadores y los diputados del Frente de Todos, le han achacado a los de Juntos, a los de la oposición, justamente esta idea, ¿no? Ustedes votaron favorablemente en el Senado, hubo unanimidad, hubo un acuerdo en la Comisión de Labor, que es donde se discuten los temas que ingresan al recinto, hubo acuerdo en el recinto, ahora pasa y están en contra. La respuesta de los legisladores, de los diputados de Juntos fue, bueno, justamente tenemos una legislatura que es bicameral en la provincia de Buenos Aires, una de las provincias de la Argentina que tiene una legislatura bicameral.
y por algo es eso, ¿no? Podemos estar en contra de posturas que se hayan tomado en la Cámara de Senadores, porque por eso funciona una estructura bicameral, si no seríamos unicameral y se aprobaría toda, digamos, con un criterio de unanimidad. Bueno, es raro que ocurra esto, como decir, ¿no? Es raro que ocurra que un proyecto que tiene unanimidad, luego, bueno, pero fíjate que lo podemos emparentar con otra ley que terminó cayendo en saco roto y no se aprobó, que era la reforma de ley de la ley del Banco Provincia o del BAPRO. La historia la contamos acá, incluso en esta columna, varias veces. La Corte terminó fallando porque no hubo acuerdo en la legislatura, pero en su momento hubo un principio de acuerdo, incluso con el del Frente de Todos, con el radicalismo. En alguna comisión apoyaron y el PRO estuvo en contra en esa comisión. Luego el radicalismo volvió para atrás, rechazó. Es decir, ocurre en leyes polémicas y donde hay tantos intereses en juegos como esta, ocurre cambio de posturas, ocurre discusiones internas, ocurre fricciones entre los diferentes socios, incluso de un mismo bloque político, como estamos hablando en Juntos por el Cambio. Lo cierto es que cambiaron de postura. Esta semana lo que confirmó Valicenti es que iba a continuar esta mesa donde se iban a sentar todos los sectores. Nos dijo a finales de la semana pasada que lo único que había que hacer era hacer pública la fecha, pero que iba a ocurrir. Veremos si ocurre esta semana, efectivamente, si la semana que viene, pero entiendo que para que el Frente de Todos le dé vida a este proyecto o continúe dándole impulso a este proyecto, tienen que avanzar con esta mesa de debate. Si no, el proyecto en un año electoral como este, en medio de un montón de otros temas, digo, la semana pasada tuvimos una corrida cambiaria, inestabilidad económica, discusión de los planes económicos, arranca la campaña en muy poquito, que es el 24 de junio, finales de junio, estamos ya ¿a cuánto? A menos de 2 meses del inicio de la campaña política. Que ya empezó igual, muchos ¿no? Legisladores que van al territorio, que pelean por candidaturas a intendentes, otros que hacen su juego buscando algún cargo a nivel nacional y provincial en caso de que haya un cambio de gobierno o en caso de que se mantenga. También hay jugadores del oficialismo que juegan a integrar un posible gabinete. Es decir, en ese contexto de movimientos por las elecciones, de hiperactividad en territorio y poco trabajo legislativo, si no se apuran con este proyecto de ley, se lo puede comer el túnel del tiempo de las elecciones y bueno, estaríamos hablando que pierde estado parlamentario, queda para el año que viene, se diluye y como otros tantos proyectos, digo, mencionamos la reforma del BAPRO, que ocurrió eso, el año pasado Kicillof no pudo sancionarla, el proyecto de modificación del Instituto Biológico, la reconversión a sociedad del Estado del Instituto Biológico Tomás Perón de aquí de La Plata, ocurrió lo mismo, cayó en saco roto, no se pudo finalmente aprobar en la Cámara de Diputados y se diluyó. Bueno, si no se avanza rápido con este proyecto y no continúan, digamos, con esta ronda de debate, por lo menos es un análisis mío, creo que corre el riesgo de que se lo trague el embudo de las elecciones, el poco trabajo legislativo. Supuestamente había idea en la legislatura de este mes volver a sesionar a mediados de mayo, no con temas relevantes. Este podría ser uno, pero lo veo difícil porque si hay modificaciones que llega al recinto, es complejo que este tema, por la repercusión que tomó, llegue al recinto este mes, pero sí se empezó a hablar de una sesión a mediados de mayo, sobre todo para ir sumando números, ¿no? Que la legislatura de la provincia de Buenos Aires empiece a sumar estadística en este año electoral, porque después cuando comience la campaña, comiencen las elecciones, va a ser muy difícil que se sesione, por lo tanto hay una idea de que se convoque a los recintos de ambas cámaras en este mes. Veremos qué termina pasando, si el oficialismo tiene la voluntad de que este proyecto esta semana o en su defecto la semana que viene se empiece a discutir en esta mesa de trabajo. En las agendas oficiales de la legislatura no figura nada al respecto. Lo que sí hubo una reunión del Frente de Todos la semana pasada, preconferencia de prensa, en la que estuvo Pablo Moyano, recordemos, y hay un dato también muy interesante que tiene que ver con una interna sindical que se ha abierto. No solo ha tenido que ver con la discusión de los frentes políticos, de Juntos, del Frente de Todos, de los libertarios, de los cambios de postura, de la resistencia, no solo tiene que ver con el lobby empresarial, no solo tiene que ver con la postura de los trabajadores, sino también de los sindicatos. Pablo Moyano defendió el proyecto muy vehementemente la semana pasada, lo dijimos aquí, prometió una ley nacional para regular las apps de transporte y de fondo una pelea que tiene enfrentados a
un peso pesado de la CGT, el cosecretario de la CGT, Pablo Moyano, quien estuvo en la conferencia y casualmente no estuvo en el acto de ayer de la CGT por el Día del Trabajador, es otro tema, pero ameritaba el paréntesis pequeño. Lo tiene por un lado este proyecto enfrentado a Pablo Moyano y por otro lado a Omar Maturano, que es el titular de la Fraternidad. De fondo, y trascendió esta noticia y este dato que es político, habría una pelea, una puja entre Pablo Moyano y Omar Maturano de la Fraternidad para ver quién es el dirigente sindical, quién es el agrupamiento que se queda con la representación de los trabajadores de delivery. Y lo que viene denunciando la oposición y luego nosotros de alguna manera en una entrevista con Valicenti dice algo similar, lo que viene denunciando la oposición, bueno, detrás de este proyecto hay una intención de crear un sindicato de los trabajadores de delivery, claro. Lo denunciaron los libertarios, lo denunció Juntos, lo denunciaron algunos de los trabajadores, me parece vinculados a la empresa. Y lo anunciaron los mismos trabajadores que estaban presentando documentación para tener personería jurídica. Sí, están tramitando eso, Valicenti dice, ojalá esta ley derive en la organización de un gremio, claro. Es lógico, los trabajadores sin representación gremial tienen mucha más debilidad que cuando hay una representación y una organización gremial de fondo. Ahora la pelea de estos dos pesos pesados, Pablo Moyano y Omar Maturano, es quién se queda con esa representación, quién es el que primerea y bueno, y logra reunir a todo ese universo de más de 50.000 trabajadores en la provincia de Buenos Aires con un nuevo sindicato que los nuclee. Y la intención con este registro es en principio saber hasta, miren qué detalles, qué cantidad de trabajadores hay en la provincia, que a ciencia cierta empezamos a decir 25.000, 30.000 porque ese fue el número que se hablaba, ahora hablan más de 50.000, digo, a ciencia cierta no se sabe la cantidad de trabajadores que hay en el territorio bonaerense, y con esta pelea de pesos pesados, ¿no?, entre la Fraternidad y camioneros, entre Pablo Moyano y Omar Maturano, para ver quién se queda con esta representación. Sería interesante también empezar a indagar ahí, sí, a ver si se puede hablar con alguna de las dos partes. Quizás Pablo Moyano es complejo, bueno, Maturano también, pero se puede conseguir alguna voz del sector de la Fraternidad como para empezar a tirar un poquito de la soga ahí. Pero es medio extraño, ¿no es cierto?, el tema, porque hay chicos que salen en bicicleta, en moto, y uno representa a los camiones y al otro a los ferrocarriles. Es un poco demasiado, ¿no es cierto? Creo que está más por el lado de otro perfil de organización gremial. Como puede ser correos y telecomunicaciones. Claro. Estaría más cerca de eso, ¿no es cierto? Pero no sé. Lo cierto que hay dos jugadores con interés y dos jugadores que de fondo. Bueno, lo de Pablo Moyano quedó muy, me parece, explícito, ¿no? Él en su participación en la conferencia de prensa, me parece que quedó bien en claro que hay un interés ahí, bien marcado. Yo lo que quiero dejar bien marcado, a ver, lo que le decía a Plaini, que acá me parece que hay una matriz madre de todo esto que está relacionado al mercado pago. Ajá. Estoy casi convencido que la matriz es esa. Por Mercado Libre. Mercado Libre, no sé cómo es el título. Mercado Libre Mercado es Libre la empresa, es la empresa, el unicornio. Mercado sí. Pago es la entidad financiera que pertenece a Mercado Libre. Vos sabés que las operaciones están trianguladas con el Banco Industrial. Si vos te ponés a leer en la letra chica de Mercado Libre, dice que no tiene ningún tipo de responsabilidad de nada y que el Banco Industrial oficia como sustento, pero tampoco tiene responsabilidad alguna de los bienes que se inviertan en esa empresa. Ajá. Vos tendrías que entrar y leerlo y después lo discutimos. Uh-huh. Es extraordinario cómo se pueden hacer millonarios en detrimento de tanta gente, ¿no es cierto? Pensá que un tipo que hace 5.000 millones de dólares, esos 5.000 millones de dólares están faltando de algún lado. Tal cual. Y faltan del bolsillo de la gente, Juan. Uh-huh. ¿Entendés? Sí. Eso es lo que permite la ley de entidades financieras. Uh-huh. Definitivamente, sí, una ley de la dictadura. Claro, año 77, uh-huh, firmada por Martínez de Hoz. Bueno, cuántas leyes, ¿no?, de la dictadura cívico-militar que hay que revisar en la provincia de Buenos Aires. Hay el Código Aduanero, por ejemplo. Uh-huh.
Hay una comisión que ya viene, en realidad, el intento de hacerlo viene desde la gestión de Vidal, cuando estaba en su momento el presidente de la Cámara de Diputados, que era Manuel Mosca, un hombre de Bolívar, que bueno, después tuvo una serie de denuncias sobre presuntos acosos sexuales, bueno, se vio eyectado de la Cámara, etcétera. Durante su gestión empezó una movida para empezar a revisar los decretos ley de la dictadura. En esta gestión se prometió el año pasado y este año se volvió a prometer la posibilidad de una comisión revisora que analice todos los decretos ley de la dictadura militar. Igual la ley de entidades financieras es nacional, Carlitos, no es provincial. No es una ley de la provincia de Buenos Aires. No, pero nosotros estamos todos adheridos ahora. No, absolutamente, sí. Es una ley que rige también a todos los bancos de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, pero no tiene potestad. Están regidos por el Banco Central de la República Argentina. Digo, justamente no le podemos achacar la responsabilidad de los legisladores de la provincia de Buenos Aires sobre esa ley, sí a los diputados y senadores nacionales, por ¿no? Supuesto que sí. Que no la han avanzado. Continuaremos siguiendo de cerca este tema, a ver qué pasa si esta semana se da esta reunión, si ocurre la semana que viene, si hay alguna chance de que avance hacia el recinto. Vamos a estar monitoreándolo este tema. También tendremos novedades, supongo que en la columna de la semana que viene, a ver si se avisora ya la fecha de sesión de mayo, o si es que también se posterga para junio. Ya estamos casi a mitad de año, muchachos, estamos comenzando mayo y en un tironcito vamos a estar en mitad de año. Ya estamos. Aparte te voy a decir una cosa, mira, te voy a cortar porque quiero que quede abierta públicamente una invitación. Cuando venga Plaini, te quiero sentado ahí. Sí. ¿Aceptás? Por supuesto. Muy bien, Juan. Así por supuesto, sí. Yo, si me dejás, Carlito, le quería hacer una pregunta de por qué ayer en el acto de la CGT faltaron algunos personajes, como por ejemplo Omar Plaini, que estuvo en Ensenada. Nosotros no nos dio el tiempo para preguntarle por qué no estuvo, pero ¿qué pasa con eso? ¿Hay algún interno? Bueno, lo debería decir él, en realidad. Uno lo que puede hacer, decir, no sé si conozco los motivos, sí puedo hacer un análisis político e inferir una serie de causales por los cuales el senador provincial por la 8ª sección electoral de La Plata, Omar Plaini, no estuvo ayer en el acto de la CGT. Y me parece que tiene que ver con una alineación al sector más duro del sindicalismo. Digo, Plaini el otro día se lo veía en la conferencia de prensa y se lo ve habitualmente muy cercano a Pablo Moyano, digamos. Claro. Hubo elogios cruzados. Quien no estuvo tampoco ayer. Por eso, no estuvo, lo dijimos, el cosecretario de la CGT, no estuvo. Ya viene, digamos, una relación muy tensa con la CGT, digo, hubo un montón de episodios públicos que los enfrentaron al sector de los gordos de la CGT con el de Pablo Moyano, que es la parte más, digamos, el sindicalismo kirchnerista, digamos, claro. Y Omar Plaini se ubica en ese grupo. Era naturalmente, si no va Pablo Moyano, tampoco iba a ir Plaini, digo, es pero ese sector. Pero fue Hugo Moyano. Ah, fue Hugo Moyano. Claro. Bueno, eso es una suerte, quizás Hugo no se lo ve, ahora habló en los últimos días, pero ha tomado distancia de la escena política, quizás aparece como una figura más, ¿no? De componedora. Sí, componedora o de abrigo. Sí, que está en otro plano, ¿no? Digo, Pablo ya está metido en el barro actual y en la discusión de ahora, ¿no? Moyano puede ser como un intento de tender alguna suerte de puente. Una CGT que en los últimos días todos sus integrantes y sus máximos exponentes han hablado a favor de Sergio Massa, ¿no? Dijeron, claro, nuestro candidato es Sergio Massa, con esas letras lo dijeron casi todos los principales referentes de la CGT, que de alguna manera también condiciona al gobierno. Ayer la CGT en el acto habló de cuestionó las tácticas canceladoras dentro del Frente de Todos, un mensaje teledirigido al kirchnerismo duro, al cual tributa Pablo Moyano, ¿no? Con lo cual yo estimo que no estuvo presente el senador por ese alineamiento. Plaini fue uno de los senadores, en carácter de dirigente sindical. Se sentó en una mesa con Cristina el año pasado, fue uno de los sectores el año pasado o hace poco tiempo se reunieron y fue uno de los que se sentó con Cristina a analizar la situación económica y social del país, ¿no? Con ella estuvo Walter Correa, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y referente del sindicato de curtidores, hubo algunos más, estuvo Plaini en esa mesa sentado, es un sector alineado al kirchnerismo más duro.
incluso se ve, me parece, con este proyecto de ley de delivery, la intención de Plaini y Moyano de ir a fondo con esta ley, y sectores del Frente de Todos que han reculado un poco. Digo, en la conferencia de prensa lo marcábamos la semana pasada, no hubo ningún legislador del Frente Renovador. Aquellos legisladores que cuando se dio la polémica del proyecto de ley de delivery, dijo, bueno, acá hay que escuchar a todas las partes, a los trabajadores, pero también a los empresarios. No hubo nadie del Frente Renovador. Es decir, son las tensiones que venimos viendo desde el comienzo, claro, y desde los albores del gobierno del Frente de Todos, estas tensiones entre los diferentes socios, sectores de la coalición de gobierno, que se vienen expresando, y que, bueno, ni más ni menos lo que ocurrió en el acto de la CGT en el día de ayer, los alineamientos que ocurren con este proyecto, y así vinculamos los dos temas, tienen que ver con estas fricciones y con esta discusión muy actual, que es la que está teniendo el Frente de Todos ahora, ¿no? Que hay un kirchnerismo que está diciendo discutamos programas de gobierno, lo que dijo Cristina la semana pasada desde aquí, desde el Teatro Argentino de La Plata, y sectores como la CGT que se están alineando en la candidatura de Sergio Massa, una foto en un avión de ayer de algunos, entre comillas, presidenciables. Estuvo Daniel Scioli, ¿no?, quien ofició una suerte de anfitrión, ¿no?, y de contacto y nexo entre Lula, el presidente, digo, es el embajador de Brasil. Estuvo Agustín Rossi, hombre muy cercano a Alberto Fernández, jefe de gabinete, hombre de confianza, y también creo que tiene bastante diálogo con el kirchnerismo, y estuvo Sergio Massa, ¿no?, el ministro de Economía, al cual la CGT está haciendo un operativo clamor, y al cual elogió Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada, ¿no? No es menor, digo, ahí hay una suerte, me parece, de acuerdo entre el kirchnerismo y el sector de Sergio Massa, una buena relación que han construido, me parece, con Cristina Kirchner, después de lo que fue la unificación y la creación y la puesta en marcha del Frente de Todos en 2019, pero Cristina públicamente, incluso Pablo Moyano, que hoy lo mencionamos en función de todo este proyecto y lo que estamos analizando en la CGT, incluso Pablo Moyano no lo denosta públicamente a Sergio Massa, ¿no? No, eso es lo que ha mantenido una suerte de silencio. Entiendo que una bajada de línea en el kirchnerismo de no pegarle a Sergio Massa, ¿no? Pero Cristina la semana pasada dijo, bueno, el acuerdo que firmó con China por los swap ha sido un acuerdo bueno, y bueno, no hay una crítica feroz como la que había, digo, con Martín Guzmán, como la que había con Culfas, digo, y los ministros albertistas que se han ido. Y otra cosa para agregar también del acto de Cristina, en el cual nosotros estuvimos, es que estuvo Victoria Tolosa Paz, y Cristina le hizo un guiño a la ministra en algún momento, ¿viste? Porque también se hablaba de una interna de por ese lado, que la hablábamos con Daniel Goyán, también en consecuencia a los dichos de Aníbal y de Victoria también, en el plenario que se hizo este sábado hace 15 días en la ciudad de Ensenada, y los dichos de Máximo también en el acto de la Cámpora en la ciudad de Buenos Aires. Sí, absolutamente. Vamos a ver cómo se termina dirimiendo esto. Lo cierto que no está claro, lo venimos diciendo, el escenario. Están las cartas sobre la mesa, muy desordenadas. Todavía falta, ¿no? De los dos lados. Lo que se está buscando para mí es el equilibrio, ¿viste? Vamos a un escenario hipotético que repite Kicillof. Para mí Plaini es el próximo ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, no me quedan dudas. Sería equilibrante. O sea, Correa no sería desplazado. No sería desplazado. En la renovación creo que Plaini sería una figura importante en el gabinete que realmente de Axel acomodaría un poco lo que es el plano del sindicalismo en la provincia de Buenos Aires. Pensá que hoy muchos cargos los tiene la CTA, y hoy la CGT en la provincia está reclamando espacios, puestos de lucha. Entonces, en ese juego donde ves a alguien como Plaini haciendo el equilibrio. Está bueno. Veremos cómo sigue esto. Creo que estamos en tiempo cumplido. No quiero ser el causante de que este programa cierre las apuradas. No, hoy estuvo bueno. Viniste temprano. Absolutamente. Tuvimos un lindo rato para charlar. Está Lautaro Lugones también del otro lado de la mesa, por si escucharon una voz ahí que nos presentamos. Él es Social Media and Little Man and Inteligencia Artificial y Coffee Maker, Lautaro Lugones. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo en orden? Fue una serie de títulos que te puso. Sí. Uno más cipayo que el otro, el título. Sí. Es un chistecito interno. Hoy estamos con tiempo. Y por suerte se armó una linda mesa de debate. Sí. Creo que estuvo bueno.
Justamente ayer estructurábamos mi columna de ciencia y tecnología, dejando hablar un poco más al columnista, como me parece que fue en el día de hoy, y también para poder expandir un poco la idea, y creo que estuvo muy buena. Vas a una cobertura en un rato, Lautaro, ¿no? Así es, en un ratito vamos a andar ahí por el planetario haciendo una cobertura sobre los diferentes métodos de extracción que se utilizan en el mundo para el carbonato de litio. Vamos a estar ahí haciendo una cobertura y el martes estaremos charlando toda la información recaudada de la semana en base a esta ciencia. Ahí y está el tecnología. proyecto perdón Lauti, el proyecto de Alderete, ¿no? Que Sí. lo presentó, que lo hizo público para nacionalizar todo lo que Exactamente. tiene que ver con la producción, extracción de litio. Me súper interesa esa cobertura, así que yo sumo a diputados bonaerenses en el interés de la cobertura que vas a hacer. Impecable. De sí. alguna manera, digo, si hay entrevistas obvio. y demás, nos interesa en este ida y vuelta que hemos tenido, y por supuesto que seguramente va a salir publicada la entrevista que hicieron Omar Plaini, como salió una de Teresa García, que yo esperaba Claro, sí, sí. un saludo de esta distinguida mesa diciendo, che, qué bueno, salió la nota en diputado. No, la cabeza Oye, de este equipo no dijo nada, no dijo, che, Ay, caído. la nota de Teresa García No. ha salido en diputado bonaerense muy bien interpretada, muy bien trabajada, No, con Pitos al contexto. sol. Decime una cosa, No. ¿qué día cumplís años vos?